Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como dije antes del corte comercial, tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, que más que invitado es parte de nuestra familia, como lo es el doctor Sillier. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, mucho gusto. Gracias, placer para mí siempre. Un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa, un placer volver al estudio, porque es el primer invitado. En el nuevo estudio. Que el nuevo estudio. Entonces, tenemos ese orgullo y bueno, ¿quién más hacerlo que con usted? Como siempre, pues hablamos de temas de su especialidad, que es el área de la neurología, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy de un tema del que hemos hablado varias veces, pero que nunca es suficiente de abordar, que es la cefalea o el dolor de cabeza, que es un gran problema, está en un gran número de enfermedades, de patologías, y está en un gran número de situaciones que no tienen que ver con enfermedades, pero que también son resultado de diferentes o producto de diferentes cosas que nos pasan durante el día, durante la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, y quiero empezar por lo básico, ¿no? Que nos explique qué es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza es la expresión de una alteración fisiológica de los músculos de la cabeza, las meninges que cubren el cerebro, de algunos nervios, principalmente el trigémino, y de huesos de la cabeza. O sea, el cerebro no duele, el cerebro por sí mismo no duele. Duelen sus capas que lo envuelven, duelen los huesos del cráneo, los músculos del cráneo, el músculo de la cara. Es principalmente eso, es una expresión de una alteración. Que el cerebro, digámoslo así, no expresa en forma de dolor ninguna de sus... No. Al cerebro usted lo puede martillar y no hay dolor. Claro, en el cerebro están los centros del dolor. O sea, ahí es que va se resume todo. Exactamente. Localiza el dolor, determina la intensidad del dolor. Solamente podemos distinguir un solo dolor a la vez. O duele la cabeza o duele la uña enterrada. El cerebro no puede recibir los dos estímulos al mismo tiempo. Mire que, entonces eso que dicen en broma de date aquí para que te deje doler ahí, eso en realidad... ¿Cuál es el secreto del mentol chino, del pochum? Ajá. Te duele una muela, tú te lo pones en la cara y el ardor es tal que el dolor de la muela el cerebro no lo va a sentir. Va a sentir el ardor que produce ese mentol. Ok. Entonces, es una analgesia indirecta, porque no está actuando contra el dolor, está actuando haciendo competencia por los centros del dolor. Okay. Por eso, generalmente, en la cefalea común, que es la tensional, que es la que el paciente habla del cuello, me duele el cuello, le duele en la parte posterior del occipital, aquí, la parte... Esa cefalea tensional también tiene otra expresión clínica, que es una especie de corona. Es como si tuviera... ¿Qué ha pasado con esta pandemia? El 90% de mis pacientes que yo veo por dolor de cabeza tienen relación con el estrés. Tiene una relación con las coronacosas, como yo la llamo. A usted no lo ha infectado el virus, pero lo ha infectado la pandemia, las crisis, las ansiedades, los temores, las preocupaciones, las alteraciones económicas, las alteraciones emocionales en los hogares. O sea, que es un listado de factores predisponentes a que a usted le duele la cabeza, esa común, la cefalea tensional. Entonces, hay otras cefaleas, otras entidades de dolor de cabeza, que ya tienen otras connotaciones. Pero ¿qué pasa? Puede doler la cabeza desde unos zapatos apretados hasta un tumor cerebral, una indigestión, una alteración urinaria. Pero, por ejemplo, una alteración urinaria sin sufrir la alteración urinaria, sino solo dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, porque hay muchas enfermedades que
fue porque empezó con dolor de cabeza. Sí. Normalmente, incluso hay muchas infecciones que empiezan con dolor de cabeza. Ajá. Y no es la cabeza, o sea, duele la cabeza porque es muy sensible toda esa estructura emocional, ¿verdad? Y en verdad, no hay dolor de cabeza inocuo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que si a usted le duele la cabeza más de un día, más de una vez, busque ayuda. Más de un día, más de una vez, claro. Busque ayuda. ¿Por qué? Porque puede ser manifestación de una hipertensión arterial, que eso mata. Puede ser de alguna alteración metabólica, páncreas, riñones, todo. Puede ser la expresión de una alteración hematológica. Las anemias cursan con dolor de cabeza. La hipercoagulabilidad cursa con dolor de cabeza. O sea, el exceso de glóbulos rojos cursa con dolor de cabeza. Es decir, que tanto la falta como el exceso dan dolor de cabeza. Entonces, quiere decir que el listado de las causas de la cefalea son numerosas. Son muy numerosas porque acompañan a casi todas las enfermedades importantes. Exactamente. Doctor, antes de pasar como a la cefalea de las enfermedades como tal, que tengo varias preguntas sobre eso, vamos a volver un poco a la cefalea tensional, ¿no? O sea, ¿por qué un estrés, por qué una ansiedad provoca dolor de cabeza? Porque pareciera como que no tiene una cosa que ver con la otra. Exactamente. Es sencillo. Lo que pasa con eso es que para usted mantener la cabeza erguida, ¿verdad?, erecta, usted tiene una serie de músculos que se insertan desde la frente, van por la sien, bajan al cuello hasta llegar a los hombros. Y entonces, ¿qué pasa? Usted tiene un conflicto emocional. Usted se acostó bien, no pudo dormir bien, al otro día amanece con dolor de cuello y esa corona que aprieta. ¿Qué pasó? Ahí se estimularon, sencillamente, los músculos tensores de la cabeza. Entonces usted lo que siente es que lo están alando. Es sencillamente que esos músculos han sido estimulados por un nervio, ese nervio trigémino, ¿verdad? Entonces, innegablemente que ese fenómeno de estimulación anormal produce esa contractura muscular y es más bien, por eso que el dolor del cuello es una occipitalia más bien, ¿verdad? Claro, eso es común. Pero si usted le agrega el estrés más osteofitos, que son pedacitos de tiza que se le forman a las vértebras. A las vértebras se le forman. Sí, son unos pedazos de tiza amarilla. Un hueso mal hecho, mal terminado, vamos a ponerlo así. Entonces, cuando ese nervio toca eso, ¿verdad? Usted que está tenso, usted que está angustiado, usted que debe, que la tarjeta de crédito, que la de sur, que la de norte, que el otro problema, que el contagio, que tengo un familiar enfermo, que tengo... Entonces, innegablemente que ese fenómeno aprieta ese nervio, aprieta el músculo y se expresa entonces con la cefalea. Ok, entonces, claro, bueno, lo de los osteofitos no lo sabía, fue una sorpresa para mí. Y a mí claro, es muy normal el que nosotros suframos cuando tenemos como mucha tensión, dolor de cabeza, pero ¿por qué viene? O sea, usted dice, ¿verdad?, que es cuando aprieta, ¿verdad? Pero normalmente, o los pacientes que yo veo, se quejan de ese dolor de cabeza es después de que terminan el trabajo, después de que llegan... ¿Qué pasa? Sucede que cuando usted está sometido a estrés, ni gripe da, porque usted está en una guerra. Es verdad. Usted está en perfecto estado de salud. El organismo está en guerra, el organismo está preparado para huir, para pelear, Terminó el estrés, ahí viene el pago. Entonces usted paga eso que usted hizo, de estar tenso, de estar atento, de estar preocupado. Entonces viene, ya pasó el examen. Ahí viene la cefalea tensional. Exacto, pero ¿por qué? Porque ahí no está jalando, sino más bien el cuerpo está aflojando. No, en ese momento viene entonces la contractura. Cuando usted está tenso, usted brinca, usted salta la pared más alta. Al otro día usted va, y yo salté ahí. Sí, porque dijeron fuego. Usted saltó. Al otro día usted trata de hacerlo
Y no le sale. Y no claro. sale. No lo va a poder hacer porque el organismo no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? Ese organismo en situaciones de estrés sostenido, la angustia, el problema, está secretando sustancias estresoras, sustancias que producen tensión alta, porque usted está usando toda la energía. El páncreas está trabajando a 1000 para buscar azúcar, el corazón está trabajando a 1000 para mandar sangre al cerebro, los músculos están en su máxima tensión para que usted pueda correr o que usted pueda huir o lo que pueda. Entonces, pasado eso, esas sustancias están circulando. Fíjese que en un día de estrés usted pasa mala noche. ¿Por qué no puede dormir? Porque esas sustancias están circulando. O sea, usted no puede, un día de estrés, un día pesado, amargado, violento, apagar el cerebro con un switch, de que ya, vamos a dormir, apaga. No. El cerebro no se apaga así. El cerebro se apaga poco a poco, y en ese poco a poco viene la cefalea tensional, viene la alteración visual, vienen los calambres, vienen las parestesias, viene la lengua no me sabe bien, las palabras no me salen bien, pero yo estaba bien. Ajá, usted estaba bien porque usted estaba en estrés. Terminado el estrés, entonces ahora viene el pago que hace el organismo para esa situación anterior. Excelente. Entonces, porque está bastante explicado, bastante estudiado, y mucha gente ya sabe de gran manera cómo el estrés produce el dolor de cabeza, ¿verdad? Luego tenemos esto que llamamos migrañas, doctor. Las migrañas aparentemente no tienen una explicación. La gente que sufre migraña dice que sufre de migraña y ya. Y hay de todo, doctor. Hay gente que de verdad que da mucha lástima. Sí. Es muy severos. Es muy lamentable. Y gente que la soporta perfectamente, que uno parece que mire, yo conozco una persona, es un sacerdote que ya falleció, que un día fue a verse con un neurólogo y él le colocó una inyección y dijo, es primera vez que yo recuerde que no me duele la cabeza. Y o sea que ese señor vivió por años con dolor de cabeza y no se lo había quitado nada. Este último señor, vamos a dejar la migraña para explicar porque es una entidad más compleja. Este señor de dolores de cabeza diarios padeció lo que se llaman cefaleas crónicas diarias. Okay. Hay gente que le duele la cabeza todos los días. Increíble. Es una cefalea crónica diaria. Y entonces esas cefaleas crónicas diarias tienen relación con estrés, con trastornos visuales, con trastornos dentarios, con mialgias, con cervicalgias. Entonces el listado es muy amplio. Hoy le duele el cuello, le da dolor de cabeza. Mañana tuvo una ansiedad, le da dolor de cabeza. Le subió la presión, le da dolor de cabeza. Hay gente que tiene una sensibilidad al dolor de cabeza. Su mecanismo de cefalea es muy frágil. Entonces, esas personas, penosamente, tienen una vida difícil, porque no es tan fácil el manejo de ese entidad. Por otro lado, las migrañas. Las migrañas tienen origen. Las migrañas tienen 3 orígenes. La primera es la genética. Ok. Si uno se sienta con el migrañoso, una tía o el papá o un tío o un abuelo, alguno presenta alteración. Entonces, innegablemente que ese fenómeno de esos pacientes que padecen migraña tienen esa herencia. Lo segundo es en el caso de alimentos pueden producirlo. ¿Por qué? Porque tiene un sustrato alérgico. Por ejemplo, chocolate, naranja, tomates, soya, la salsa china. Menta. Las mentas no Okay. se pueden utilizar. Okay. Esos son los principales. Okay. Que claro, usted me dice, bueno, las habichuelas producen, sí, hay gente que se da un hartajo de habichuela y tiene la migraña. Hay gente que no puede ver el vino. Pero o sea que usted me está diciendo de alguna manera que a veces la alergia no se expresa de otra manera que con dolor de cabeza. Los niños pueden tener migraña. Y esas migrañas se expresan con factores alérgicos. Alérgico a la soya, alérgico a la leche. Y el niño se queja y como no puede decir me duele la cabeza, ese niño es migrañoso. O sea que la migraña no es de mayor edad, empieza a la infancia la migraña. Entonces va el tercer elemento,
que es el elemento estrés. Ok. O sea, hay personas que pueden pasar situaciones estresantes, graves, y nada. Bueno, pasó el proceso, descansan y pasó. Pero hay otras que se quedan con un dolor de cabeza luego de una situación de estrés, que le dura días. Días. Yo tengo pacientes que he tenido que casi anestesiarlas, porque obviamente usted le da el esquema Tradicional, ajá. del manejo y no ceden. ¿Y por qué razón? Es una predisposición personal. Entonces, la migraña, que es muy común en las mujeres, 3-1, 3 mujeres por un hombre, tiene un componente hormonal por igual. Ok. Por eso, en la vida de la mujer activa hay más migraña. Al llegar a la menopausia, disminuyen los números de migrañosos. Porque hay una relación hormonal. Indudablemente, si hay esa relación hormonal, tiene que haber una expresión. Entonces, factores genéticos, factores ambientales. Hay personas que entran a un sitio con mucho polvo, inmediatamente hacen unas rinitis alérgicas y ¡pap! Se les dispara la migraña. ¿Pero por qué razón? ¿Qué razón tiene una rinitis alérgica con la migraña? Bueno, innegablemente que es el mismo nervio, es el trigémino. Entonces, se estimula el nervio, es un nervio sensible, ¿verdad? En mucha gente. Hay gente que de ver la botella de vino, verla, ya tiene una crisis migrañosa. Entonces, el champán, el vino, todo eso en la migrañosa, no pueden usarlo. O deben evitarlo en lo posible, ¿no? Yo tengo casos de pacientes que ya saben que el vino les produce la migraña y salen una noche a cenar con sus esposos y ellos se tapan la nariz y dicen, bueno, mañana es otro día, y se toman su vino ya el otro día, está la crisis migrañosa, o se toman el antimigrañoso con una copa de vino. Indudablemente que son muchos factores, pero importante ahí el factor hereditario. Ok. De lo que yo he dicho siempre aquí, que usted se parece la mitad a su papá y la mitad a su mamá. Y hay casos que lamentablemente se parecen al vecino, pero son los menos, esos son los menos. Así que la herencia juega un papel, eso, las alergias, factor alérgico. Por eso le quitamos algunos alimentos a los pacientes migrañosos, eso que he mencionado. Y hay gente que no lo sabe, o sea, que no relaciona lo que come con su dolor de cabeza. Y gente crónica, ¿no? Sí, o sea, hay personas que se dan un hartajo de queso y olvídese. Bueno, doctor, igual que uno tampoco conocía mucho, por ejemplo, lo del gluten es relativamente reciente en la comunidad general. Antes era solamente reservado para el ámbito médico. Para una élite. Ajá, exactamente. No, ya entonces, hay más conciencia de eso. Entonces, eso simplemente, yo no sé qué es lo que me causa, porque claro, el gluten está en muchas cosas. Exacto. No, el gluten está en 80% de los alimentos. Exactamente. Entonces, simplemente me da migraña todo, no puede ser. No. Entonces, claro, la gente tiene que ir estudiándose con el neurólogo y por eso es que es tan importante. Darse cuenta de qué alimentos o en qué condiciones se detonan esas circunstancias. Hay gente que no le pone atención, pero yo no sé por qué yo como tal cosa y me da dolor de cabeza. No. Entonces, si ese alimento le da dolor de cabeza, trate de evitarlo en lo posible, ¿no? O sea, y es multifactorial, Una alteración visual. Usted tiene un defecto visual. Usted no se chequea los lentes o no se chequea la visión anualmente y tiene el más mínimo defecto. Entonces usted está leyendo, usted está estudiando, usted está en televisión y al otro día amanece con dolor de cabeza. ¿Qué pasó ahí? Hay un defecto visual. Los niños en la escuela se quedan de dolor de cabeza porque en la escuela el niño se sienta atrás, no ve bien, tiene que hacer un esfuerzo para ver la pizarra y ahí va el dolor de cabeza. Es decir, Claro. que todos esos factores hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de la cefalea. Y no olvidar las graves. Porque hay cefalea de cabeza por meningitis, por tumores, por malformaciones, por accidentes cerebrovasculares, por crisis hipertensivas, por crisis hormonales, por crisis de hipo o hiperglicemia. Es decir, que
muchas veces el dolor de cabeza responde a algo grave, algo de importancia. Ah, no, yo voy mañana al médico, va a la farmacia, denme un calmante y tal, y se lo toman. No, eso es un error de errores. O sea, busque su médico amigo, chequeese la presión, haga el chequeo visual, ¿verdad? Entonces se van descartando cosas importantes. Ya que se dispone fácilmente de la tomografía, de la resonancia magnética, pues entonces quedamos tranquilos, ¿no? Se le estudia al paciente y dice, bueno, ya no hay nada grave. Ahora vamos a ver la parte emocional. ¿Qué me pasa? Yo como neurólogo recibo a la paciente, le hago todo negativo. Toxoplasmosis, todo, tomografía, resonancia magnética, todo negativo. Venga acá, señora. ¿Usted tiene algún problema emocional? Teníamos que empezar por el principio. Pero el médico es un organizador de información, no somos magos. Claro. Ni tú eres mago ni yo tampoco. Somos médicos. Si usted no me dice si usted no me da la información, yo no me la puedo imaginar, yo no puedo suponer. Yo no vivo con usted. Entonces, en el 80% de los casos de esas cefaleas incoercibles que no responden a tratamiento clásico, usted hace así, se sienta con el paciente, la paciente, venga acá, vaya algo. Ay, sí, que yo tengo un hijo que no estudia, que tengo tal cosa. Máxima ahora, en estas circunstancias de pandemia, óigame, nuestros cerebros están trabajando en su máxima capacidad. Claro. Capacidad para defenderse, capacidad para dormir, capacidad para manejar los temores, las ansiedades. Bueno, tú lo vas manejando. La gente está manejando que te tiran los vehículos arriba. O sea, sí, es verdad. Hay un tráfico muy agresivo. No, la gente está agresiva. Pero es por eso. Es que estamos sometidos a situaciones de estrés. Nos han cambiado la vida. Este virus nos ha arrodillado. Arrodíllese ahí. Que usted es un ser humano que se muere fácil. Entonces, nadie quiere morirse. A menos que usted sea un depresivo, ya usted pone hora de ve mañana al puente a las 8 de la mañana porque tú ves algo que está hablando de su muerte. Pero esos son los menos. O sea, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. O sea, hasta el hombre más valiente del universo, claro, cuando le dicen muerte, alguien dijo que ni la muerte ni el sol pueden ser vistos de frente sin parpadear. O sea que cuando estamos sometidos a parpadeos repetidos, óyeme, por más que usted quiera tener una armonía entre vivir y felicidad, se rompe porque crea ansiedad y la ansiedad da dolor de cabeza. Entonces, por esa razón son tan comunes hoy día los dolores de cabeza. Entonces, tenemos que investigarlo, tenemos que saber que no hay nada serio y de la única forma es con un juicio médico. De otra forma. Perfecto. Y entonces, de los tratamientos que hay para la cefalea en estos momentos, ¿verdad? Todos son de medicación, hacen falta otras cosas paralelo a la medicación. Depende. Todo va a depender de una cefalea tensional con un simple calmante, como un descanso. Yo le estoy recomendando ahora a mis pacientes con esas cefaleas incoercibles que vayan al colmadón, se quiten la mascarilla y pongan una jumbo ahí, porque en los colmadores no hay virus. Usted pasa por los colmadores y la gente está sin mascarilla, o sea, ahí no hay virus. Entonces vaya al colmador porque ahí no hay virus. Entonces, si ahí no hay virus, entonces está seguro ahí. No, eso no se puede hacer, porque innegablemente estamos en situaciones que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí, entonces, pero por ejemplo, ejercicio sí puede hacer. Sí, no, los ejercicios de relajación funcionan. La caminata funciona, el yoga funciona, el Benji, el aeróbico. El mindfulness que está ahora tan de moda. Ajá. Todo eso funciona porque distrae. Sí. Todo lo que sea antiestrés suma, es positivo. La buena compañía, buena conversación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actividad son fundamentales. Está demostrado que la persona que no socializa o socializa poco tiene más chances de enfermar de Parkinson, de Alzheimer y de cefalea tensional. Wow, no sabía ese dato. Científicamente. Es decir, que esas personas que viven aisladas, que son malhumorados, que no socializan, que les da brega hacer amigos, ¿cuál es una de las cuestiones más graves de esta pandemia? Que los dominicanos somos demasiado simpáticos,
Usted va a un bar, se sienta, al segundo trago y usted está abrazando con el de al lado. ¿Y quién es usted, muchacho? Oh, hermano, esto se perdió. No podemos abrazarnos, ya no podemos besarnos, no podemos saludarnos, no podemos. Entonces, realmente que todo eso es un componente antiestrés, es un componente que hace daño. Hace daño porque usted no puede hacer lo que usted quiere. Usted no puede hacer lo que usted estaba acostumbrado a hacer. Usted socializaba, tú salías del programa y te iba a llamar a unos amigos, muchachos, una cervecita, ven que estoy esperando el estamos aquí, ven que vamos a dar un cumpleaños. Siempre hay una razón para juntarse. Ahora, no se puede, no se debe, tú allá, yo aquí. Entonces, esas circunstancias son adversas y son estresantes. Y por más que uno quiera abstraerse, por más que uno quiera ser indolente, óigame, no se puede. Entonces, todas esas circunstancias son ansiogénicas, producen ansiedad, y esa ansiedad se expresa con frecuencia, con mucha frecuencia, en la cefalea tensional. Ok. Y una pregunta, ya esta nos queda. La diferencia entre una neuralgia y una cefalea, o sea, ¿hay diferencia o es lo mismo? No, es totalmente diferente. Ajá. En la cefalea duele la cabeza entera, duelen los dientes, duele todo. El pelo, el cuero cabelludo, duele todo. En la neuralgia duele la raíz en el nervio. Exactamente. Por ejemplo, trigémino, una neuralgia del trigémino. Tiene tres raíces, tiene una inferior, una maxilar y una frontal. En esa circunstancia, si le duele a usted la raíz inferior, le puede doler, pero es una raíz, va por una vía. O sea, la neuritis es la inflamación de un nervio. De un nervio. La cefalea es el total. Exactamente, no solo nervios, sino músculos, etcétera. Meninge, trigémino, mucosas, todo lo que hay en la cara puede doler con una cefalea. La neuralgia duele una parte. Él tiene un territorio donde va el nervio y va el dolor, la molestia. Qué interesante, ¿no? Porque a pesar de que uno conoce o le parece normal, todos conocemos a alguien que tiene dolor de cabeza, todos conocemos a alguien que sufre migraña, todos conocemos a alguien que incluso ha tenido que faltar al trabajo, ¿verdad? Y que los métodos sean como tan en pro de la salud, digo, en el sentido de que, como siempre, las personas, los médicos, los pacientes especialmente, siempre buscan como curas, no quieren trabajar como en evitar, ¿no? No, ese es un error porque, ¿qué pasa? Es más barata la medicina preventiva que la curativa. Es preferible que usted sabe que ver 10 horas de televisión le puede hacer daño. Entonces no vea 10 horas, vea una hora y media. Si usted sabe que el vino tinto, el champán, le producen dolor de cabeza, evítelo. Y se le recomienda a los que quieren beber como sea, que use bebidas blancas, no colorantes, como la ginebra y el vodka. Ok. Los que no tienen colorante. El queso, el más joven que sea, mientras más maduro es el queso, es de mejor calidad, pero tiene más chances de dolor de cabeza. Así. El quesito cremita ese que no sabe a nada es menos que el queso de año. Que el queso. El queso de año, que es de lo más añejado. El añejado, el queso maduro. Sí. ¿Verdad? El Vincent, que me encanta. El Vincent. Ese Vincent, cuando usted le pone un pedazo de Vincent y le da una copita de tinto, uno cierra los ojos. Sin embargo, ambos son migrañosos. Ambos impiden aproximación. Usted lo que está tomando es veneno. Eso es un veneno para el migrañoso. Cónchale. Pero bueno, yo espero que la medicina siga avanzando de forma que estas personas puedan vivir más en la normalidad, ¿no? Sí. Y bueno, y sobre todo hay que saber que hay que cuidarse. Al final, las personas que viven sanamente tienen todas las ventajas del mundo de tener una vida al final más tranquila, ¿no? ¿Y qué es lo que tú señalas? ¿Qué importa al final? Es la calidad de vida. ¿Qué hace usted en una cama invalidado,
molestando a la familia, gastando dinero, sufriendo a todo el mundo. Eso no es calidad de vida. Bueno, yo personalmente, respecto a la posición de cada quien, yo estoy de acuerdo con la eutanasia. Okay. Llega un momento en que vamos a despedirlo en paz. No es matar a nadie, es darle una muerte tranquila, no dolorosa. Pero tú como médico has visto casos tan tristes que oye, desgarran el alma cualquiera. Claro. Importante cuidarse. Sí, exactamente. Entonces, y bueno, también amigos televidentes, espero que estas reflexiones, bueno, y que hay mucha gente que seguramente está viendo nuestro programa que sufre de migraña. Ya sabe que el ejercicio, la dieta, sobre todo el saber botar el estrés, botar el golpe, como decimos nosotros, ¿verdad? Es de las cosas más importantes para no sufrir dolor de cabeza. Y hay muchos otros temas, doctor, que queremos ver, de insomnio, de mil cosas que queremos hablar, ¿verdad? Y que lo estaremos invitando próximamente. No, para mí no. Vendré con para mascarilla. Claro que sí. Pero vendré. Claro que sí, o sea, y bueno, ya sabes, el principio del programa fue casi que regañando a la gente, ahorita el editorial, antes que te llegara, pero es importante, muchachos, que nos sigamos cuidando todos y que ayudemos a que esto pase pronto y bien, con las menores bajas posibles. Y no se vayan, que seguimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor para todos ustedes.